Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Vázquez y soy especialista de producto en Canon Mexicana. La verdad es que estoy súper contento de estar el día de hoy porque sobre todo estoy viendo muchísima gente, entonces creo que está bien padre esto. Muchas gracias en verdad a FESPA por invitar a Canon a dar esta presentación. Que el día de hoy la titulamos justamente La impresión y el diseño y la combinación perfecta, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo esta presentación, y entonces me dijeron, bueno, vas a estar en FESPA, y entonces nuevamente, y empieza a hablar de este balance que justamente tiene la impresión, y justo con toda la parte que tiene que ver con creatividad. Pues obviamente dije, bueno, la verdad es que estas dos palabras habla de una combinación perfecta, van mucho más atrás, ¿no? Entonces, lo que me senté fue decir, bueno, lo que quiero compartirle a todos ustedes es cómo realmente, en dónde estamos parados en una industria, pero sobre todo lo más importante es que de aquí salgan con ideas de negocio, cómo generar nuevas ideas en sus negocios actuales, cómo empezar a transformar sobre todo la parte de creatividad y de pensamiento y ver otras formas, ¿no? Otros modelos de negocio y otras formas de trabajo. Eso es creo que para mí lo más importante el día de hoy, ¿va? Entonces, este tipo de pláticas, la verdad es que me gusta empezar con dos elementos bien importantes, ¿no? Uno, vamos a hablar, está clicker, aquí está, ¿no? Aquí se movió algo en la presentación, pero bueno. Hay dos elementos muy padres cuando hablas en el tema estratégico, ¿ok? Cuando hablas de una estrategia, es una acción que va a largo plazo, ¿no? Pero para poder llegar a una estrategia, estos elementos de observación y tendencia, para mí es lo más importante de todo, ¿no? Estos dos elementos, si tú los empiezas a llevar a un negocio o hasta tu vida personal, ¿no? Creo que vas a poder lograr o empezar a avanzar. ¿Por qué? Porque una cosa es la observación y empezar a hacer, ok, no puedo estar sentado en la playa, puedo estar sentado en una silla y puedo estar observando nada más el panorama y decir, qué lindo es esto y me lo estoy pasando increíble, están pasando ciertas cosas, pero cuando yo me meto a ver un poquito más, ¿no? Entonces empiezo a entender qué es una tendencia. Y cuando veo una tendencia realmente es porque es un elemento que está marcando un periodo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora que empezamos, digo, ya no que empecemos, ¿no? Porque ya llevamos más de un año con este mundo del COVID. Cuando empezamos en el mundo de los cubrebocas, pues al principio era muy raro. Se convirtió en una tendencia, ya lo hicimos parte de nuestro estilo de vida y lo único que va a suceder es que esto ya no es normal, ¿no? Hoy cuando nos volteamos, es más, es raro, ¿no? Yo me siento raro estar sin cubrebocas cuando tengo gente a mi alrededor, ¿no? Eso es un ejemplo, eso es una tendencia. Entonces, nos estamos moviendo mucho y todo el tiempo nos estamos moviendo. Ahora, la tendencia, cuando lo empezamos a bajar, es hacia dónde entonces me tengo que concentrar en un negocio. Cuando empiezo a ver qué es lo que está pasando con el ser humano está entrando en una transformación, la verdad es que increíble, ¿no? Entonces, cuando me voy allá, ¿no? Cuando me voy con mi bisabuelo, ¿no? Y entonces empiezo a ver que él estaba justamente en espacios abiertos, en el bosque, y la modernidad, porque pues es la modernidad, prácticamente, ¿no? Nos empezamos a encerrar, no sé si nadie se ha dado cuenta, pero pues obviamente nos empezamos a encerrar un poco más. No es que la columna no nos esté doliendo ahora, ¿no? Pero la verdad es que ese proceso, esta gráfica, cuando vi esta imagen, dije, ejemplifica perfectamente lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque pasamos de estar en un mundo natural y entonces ahora nos movemos, entonces estamos ahora sentados en una computadora durante un cierto periodo de tiempo y entonces lo más importante, estamos en un espacio cerrado. Entonces, cuando estamos en un espacio cerrado, entonces esto quiere decir que hay ciertas industrias que ahorita vamos a empezar a hablar de ellas, como la industria del diseño, que está empezando a tomar relevancia. ¿Por qué? Porque me voy a adelantar como 80 slides, pero ustedes sabían que antes de COVID, el 80% de su tiempo lo pasaban en un lugar cerrado. Ya pasábamos tiempo encerrados, ya estábamos metidos en paredes, ¿no? Nada más que ese 80%, después de febrero del año pasado, en 2020, pues lo único que pasó es que se incrementó en casos en un 100%, en otros casos
incrementó prácticamente un 90% en un promedio, pero ya vivíamos exactamente encerrados, ¿no? Más que fue una conmoción, pero ya lo estábamos haciendo. El que pasaba en una oficina, el que estaba en la escuela, el que estaba haciendo proyectos, vaya, siempre estuvimos en cuatro paredes, ¿va? Entonces, este elemento de venir, porque fue una tendencia en el tiempo, me llevó justamente a sentarme y decir, ok, entonces si la industria del diseño, y hay una oportunidad ahí, ¿cuál es el comportamiento a nivel de dinero? ¿Va? Entonces, aquí vamos a ver en esta gráfica, y me gusta verla porque acorde a la fuente de Smite Spira, ¿no? Decía que en el 2015 solo prácticamente la parte de decoración impresa, ¿no?, tenía una participación de mercado del 23.9%. ¿Y cuánto estaba valiendo? 67 millones de dólares. Y solo para allá, cuando pasó hacia el 2020, prácticamente eran 107 millones de dólares a nivel mundial. Para mí eso es muchísimo dinero, no sé ustedes, me encantaría tenerlo en el banco, pero una de las cosas más increíbles es de que quiere decir que la aguja del negocio está creciendo, se está moviendo, y es un elemento particular. Solo es un elemento, ¿por qué? Porque es una industria creativa, es una industria que incrementa el ticket de venta, de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque algo creativo tiene un valor, ¿no?, intrínseco. Entonces, un cuadro, un pintor, ¿no?, su obra vale mucho más. No es el lienzo, no es la madera, no es el canvas, es la obra en general. Entonces, lo único que está haciendo es de que se mueven en este tipo de industria, se mueve poco volumen, pero ¿por qué? Con un precio alto. Entonces, eso es lo que hace que justamente el mercado valga 107 millones de dólares, cosa que es, creo que bastante bueno, y es un indicador que me dice algo está sucediendo. Entonces, bueno, en esa industria, que a lo mejor no he pensado entrar en ella, pero que a lo mejor vale la pena poderlo hacer, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cuál es el futuro, hacia dónde se está moviendo, cómo lo está haciendo, y esto me lleva a pensar. Entonces, me voy a centrar un poco en mí para después pasarlo a ustedes, pero creo que empiecen a pensar un poco también en ustedes, ¿no? Hay un elemento bien padre que se llama mantener nuestra identidad, ¿ok? Yo voy a escribir, yo soy Mauricio, trabajo en Canon, trabajo en marketing, pero tengo ciertos gustos, ¿no? Visto de una forma, ¿no? Me gustan ciertos colores, el color azul me encanta, ¿no? Por eso el saco. Me gusta comer, ¿no? Me encanta la comida. Hablo de una forma, tengo ciertos a lo mejor hasta modismos, me encanta el mundo espiritual, me encanta caminar, me encanta correr, me encanta el ejercicio, me encanta estar con mi familia. O sea, esa es mi personalidad, ¿no? Entonces, y esa personalidad en algún momento empezó a detonarse, y a través de las famosas redes sociales está detonando que esta personalidad empieza a penetrar justamente a través de los medios digitales. El mundo digital empezó a crecer muchísimo a través de un factor bien importante y se llama teléfonos inteligentes, smartphones, ¿okay? Hoy en día prácticamente tenemos que cada 9 de 10 teléfonos justamente están conectados a la red, ¿no? Eso justamente lo que hace es que prácticamente una persona esté conectada 24 horas. Yo digo, bueno, yo lo hago a veces y está mal, pero una de las cosas, cuando me levanto, abro los ojos, agarro el teléfono, apago el despertador y exactamente lo que hago es, vamos a checar Instagram, vamos a checar Facebook, quién comentó, qué hizo, qué pasó. Entonces, eso es lo que estás haciendo en las redes sociales. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Hoy publicas, hoy comentas, hoy subes un video, hoy subes una foto, subes un reel. Es decir, haces muchísimas cosas con eso, ¿no? Entonces, estos elementos justamente lo que está haciendo es que ahora las marcas le empiecen a entregar el control al consumidor, ¿no? Y este elemento de empezar a darle el control es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente como estamos conectados todo el tiempo, y si no, pregúntenle a nuestro amigo Zuckerberg cómo las acciones de Facebook cada vez suben más. Solo prácticamente tenemos 80 millones de usuarios, ¿no? El 79% está conectado a teléfonos celulares, y entonces ahora el consumidor prácticamente responde a ciertas preguntas: cómo, cuándo, dónde, quién, qué quiere. Entonces me está llevando que la mente del consumidor se está transformando, y ahora le estoy dando una llave del automóvil y me dice, ¿sabes qué? Tú maneja y tú dime
más bien a dónde te voy a llevar. Cuando antes, hace muchos años, cuando tú más bien le decías al consumidor, pues eso es lo que ves y es lo que hay, compadre, no hay más. Pero ahora cambió todo eso. Ahora tú tienes el control y entonces ahora te tengo que escuchar. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No? Ahora, vamos a ver. Hay elementos muy claves justamente que está pasando con el consumidor. Ahora se está volviendo justamente, tenemos que son críticos, que son creadores y que justamente también son muy exigentes con los servicios. ¿Ok? Entonces, críticos, levanten la mano, ¿quién ha puesto un posteo negativo en redes sociales? Ok. Justamente, ¿por qué? Porque hoy podemos justamente decir, ¿sabes qué? No me gustó tu servicio, me gusta esto, o una felicitación, ¿eh? Yo también felicito a las marcas de repente, ¿sabes qué? Está increíble, ahora sí que como esa expresión, justamente, servicio 5 estrellas, ¿no? Por eso te lo dicen, porque tú puedes calificar y tienes el poder de poderlo hacer, ¿no? Uber, por ejemplo, ¿no? 5 estrellas, te bajas del coche, 5 estrellas. Ahora, creador. Justamente estaba pensando en la mañana, justamente, a mí siempre me gustó la cocina, me encanta la cocina, ¿no? Y en pandemia, la verdad es que creo que incrementé justamente ese gusto. Y entonces, ahora como parezco señor ya, pero justamente compro la licuadora, el esto y lo... Porque muchas de las cosas que hago es preparo comida y justamente lo que hago es... Chic. ¿Cuántos de ustedes de repente no van a comer y de repente toman una foto de algo? Y entonces lo publicas. Y entonces te vuelves creador. Entonces, es decir, que estamos generando contenido. Hay un tema aquí en el contenido porque justamente, ¿no? México es un país que nos encanta el chisme, la verdad, o a mí me gusta, o habla por mí, pero justamente nos gusta consumir contenido, nos gusta observar, nos gusta que la gente comparta cosas de su vida, de todo lo que está sucediendo. Entonces, este consumo justamente hace que la gente entonces tenga que estar del lado de la creación. Entonces, al ser creador, pues obviamente tengo que empezar también a innovar, a pensar en nuevos aspectos. Eso me lleva, entonces, a que también yo soy muy exigente, ¿no? Hoy en día, en este momento, en este instante, yo puedo pedir una hamburguesa, vamos a vernos exigentes, una hamburguesa de cordero, ¿no? Y voy a pedir en la Roma. Y me va a llegar en los próximos 25 minutos. Y le puedo decir, lo quiero de esta forma, lo quiero 3/4, pero la quiero también con este tipo de bebida y me va a llegar. El que paga manda, sí, dicen eso, ¿no? Pero también es porque yo hoy en día, pues sí, yo ya me volví exigente con ciertas marcas y ahora prácticamente a todo el mundo le quiero decir, lo quiero de esta forma, ¿no? Y que no es algo nuevo, ¿eh? Quiero que también lo veamos como que tampoco no es que sea la panacea o esté abriendo una caja de Pandora, porque esto ya venía sucediendo, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo, hace muchos años, ¿no? Él justamente le encantaba hacerse trajes, ¿no? Y le encantaba diseñarse trajes, ¿no? Entonces hacía las camisas, las bordaba y hasta la fecha sucede, ¿no? Te puedes mandar a hacer tu traje y bordas tu camisa con tus iniciales. Entonces, empezabas a hacer cosas, a pedirle elementos muy especializados también de servicios y productos a ciertas compañías. Entonces, estos 3 elementos justamente detonaron a que hoy en día tenemos que pensar a niveles de la personalización, que así es hacia donde se está moviendo todo. ¿Okay? Entonces, un servicio personalizado siempre va a tener éxito. Por eso el éxito justamente, ¿no? Tenemos de Uber a tu casa, Rapid, ¿no? Tu súper también a tu casa, que es lo que necesitas. Entonces, todo está hecho, es un traje a la medida, como se le conoce, ¿no? Entonces, pero para esto hay ciertos niveles de personalización que justamente hay que observar. Este es el modelo más básico justamente de la personalización y es como funcionan mucho de las compañías, algunas todavía hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente habla de hacer cosas muy generales. Y eso es como funciona en el mundo del marketing y las ventas, ¿no? Donde dicen, a ver, voy a tomar una muestra de una población y entonces de este tipo de población, el porcentaje que le gusta el color azul, y aquí, por ejemplo, en celulares, hay una tendencia que los colores que son un poco más mate tienen un precio mucho mayor. ¿Y esto por qué creen?
Porque justamente el mate dice que es un poco más caro, te da un tema de lujo. Entonces, las compañías que hacen teléfonos dijeron, está increíble. Entonces, como justamente es más caro, vamos a mandar a hacer. Pero pues es un gusto de una población, pero no es que te fui a preguntar a ti, te dije, oye, pero ¿cómo te gusta tu teléfono? A ver, muéstrame. O sea, no lo hice persona por persona, tomé una muestra y eso es como funciona prácticamente, ¿no? El mundo. Ahora, hay un segundo nivel que ahora sí que damos otro pasito, ¿no? Y es el mundo justamente de una personalización donde el consumidor es un poquito más activo. Este ejemplo me encanta, ¿no? Que es justamente de Coca-Cola, ¿no? Que aparte conectó emocionalmente con los consumidores. Y entonces habla de esta personalización donde todo mundo, o bueno, yo fui y adquirí una lata que dice Mauricio, ¿no? Nada más que cuando comenzó esta iniciativa, por ejemplo, esta iniciativa comenzó en Nueva Zelanda y en Australia y se tomaron 150 nombres, los más típicos de esos países, ¿no? Y entonces prácticamente sucedió lo mismo. Entonces yo cuando fui a adquirir mi lata decía, tengo mi lata de Mauricio, ¿no? Y entonces muy orgulloso me acuerdo que ponía, nada más que se me olvida es que pues cuántos tocayos tengo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede. Entonces, es una variable que empieza a jugar nada más, pero donde yo te hago participante y entonces digo, bueno, te llamas de tal forma, pero al final del día sigue siendo una muestra representativa de lo que existe. Pero hoy en día hay un nivel mucho más grande de personalización. Y ahí es donde justamente hoy las compañías se están empezando a decir, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué empiezo a hacer para poder integrar al consumidor en un proceso? Porque esto me va a cambiar todo, ¿no? Entonces, vamos a ver este nivel de personalización que justamente está hecho a la medida. Y justamente responde un poco, ¿no? Lo que justamente cuando mi abuelo lo veía y justamente se ponía esos trajes, ¿no? Y justamente le veía bordadas sus iniciales, decía, es que mi abuelo se lo mandó a hacer, está increíble, pero era un sastre, ¿no? Era uno a uno, ¿no? Y el sastre, pues exactamente, iba con cada persona, ese era su negocio, ¿no? Hasta hoy en día. Y entonces empezaba a hacer algo al detalle a la medida. Pero hoy en día esto se está transformando y entonces hoy en día te proporciono las herramientas, tú lo haces, créalo bajo tu propio sello, ponle tu personalidad, ponle tu toque, personalízalo y entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Y entonces vamos a ver este videito, ¿no? Para ver exactamente cómo lo está haciendo. Let's have a look. And there they are. Team red, black with gold speckles, gold check. Ok, este video me habla exactamente de este tema de personalización, ¿no? Aquí Nike lo ilustra perfectamente. Cuando nació esta iniciativa por parte de Nike, era justamente lo empezó a hacer primero en el mundo digital, ¿no? Entonces nada más tenías en la parte de su página de internet y entonces hacías este diseño de un tenis, donde en este caso era, por ejemplo, un tenis de LeBron James, ¿no? Donde tú te entretienes, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy lo puedes hacer, tú te puedes meter a Nike, ¿no? Entonces, y puedes diseñar. Tú le pones dónde quieres el logotipo, qué tipo de color quieres, la suela, la quieres transparente, la quieres sólida, ¿no? El tipo de agujetas. Entonces, yo jamás pensé, porque podemos mandar a hacer zapatos, claro que los puedes mandar a hacer, ¿no? Pero un tenis de Nike,
Pues eso yo creo que antes lo podía hacer nada más exactamente un jugador, alguien muy importante. Entonces, hoy en día está abierto y está en las llaves. Ya te dieron las llaves, es decir, tú dime qué es lo que quieres, yo lo mando a hacer, ¿no? Y después de unas semanas te llegan esos tenis, te llegan después de prácticamente de 3 semanas, te llegan a tu casa, ¿no? Y tú dirías, bueno, y eso seguramente costó más. La respuesta es no costó más, costó exactamente lo mismo, es el mismo precio, pero la experiencia de compra que tienes es wow, ¿no? O sea, el recibirlo, decir, lo que yo pensé, las 2 horas seguramente que estuvo este brother ahí metido haciendo el diseño, pues es lo que recibió. Ustedes lo vieron en pantalla, es exactamente lo mismo. Entonces, este es el nivel más alto de personalización, esto que se llama como involvement, ese yo te abrazo y entonces voy contigo de la mano para que tú me digas cómo llevarlo. Ahora, hay ciertas industrias, justamente, y ahorita están viendo, vamos a ver esta matriz, donde hay ciertas industrias que exactamente lo están haciendo y son más influenciadas por este tipo de tendencias. Por un lado tenemos acá, donde justamente ahí dice footwear, que es justamente la parte de zapatos, ¿no? La parte de tenis, y ahí es donde está Nike. La parte de la ropa es la parte más sencilla, porque justamente tomando este ejemplo de la sastrería, pues exactamente es donde puedes hacer cosas a la medida, puedes hacer joyería, ¿no? Puedes hacer toda la parte que tiene que ver con moda, porque es un tema natural, ¿no? De temas a la medida. Pero, por ejemplo, hay 2 industrias ahí, una que se llama la parte de vacaciones y la parte que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con hogar. Porque aparte hay una tendencia, esa parte que se llama DIY, DIY, ¿no? Que se llama Do It Yourself, hazlo tú mismo, que es una tendencia que también se está dando, es aquí están los elementos y tú hazlo como el proceso, tú siéntete creador. ¿Te acuerdan de esos 3 elementos que vimos al principio? Son exactamente, toca uno de ellos, vuélvete creador de un proceso. Yo te doy las herramientas y entonces hazlo. Y hay marcas que ya lo están haciendo, de hecho, ¿no? IKEA, por eso lanzó en México, aún en pandemia, y le fue increíble, porque justamente está viendo este tema de personalización, de involucrarte, cómo hacerlo en un proceso. Ahora, si tenemos este recuadro que justamente es rojo y dice, ahí es donde justamente están las industrias, ahí hay dinero, entonces decimos, ¿cómo lo vamos a hacer y qué opciones tenemos para poderlos lograr, ¿no? Entonces, hay un elemento que justamente me lleva a la caja registradora y dice que justamente el 36% de los consumidores me expresan y me dicen que están dispuestos a comprar un artículo o un producto que esté personalizado. 36% es muchísimo. La verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces dicen, yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer por algunos elementos, que por aquí tenemos que están marcados en rojos, es porque expresa mi personalidad, pues expresa quién soy, ¿no? Tenemos la parte de es divertido, pues sí, seguramente es divertido, va a ser el proceso, ¿no? De creación o de co-creación, ¿o? Tenemos también la parte de está superando o ofrece exactamente lo que yo quiero, porque es algo que yo siempre he estado deseando, puede ser un regalo, puede ser algo muy exclusivo para alguien porque lo conociste. Entonces, estos elementos justamente me llevan a decir que hay gente allá afuera que dice, levanto la mano y dice, yo quiero comprar eso, y eso de ese 36%. Entonces, estos números ya son todavía un indicador de que hay un negocio para poderme mover dentro de ciertos segmentos. Ahora, ¿y cómo lo llevo esto al mundo de la impresión digital? Que es porque estamos aquí, ¿no? Entonces, el mundo de la impresión digital, exactamente, está teniendo otra vez estos movimientos y entonces ya hablamos de la personalización, de que es gente que justamente está involucrada, que quiere y está dispuesta a pagar y está dispuesta hasta a pagar más por algo que está exclusivamente para ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en México. Les dije que me iba a adelantar muchísimo y es exactamente el 80% de la gente ya pasaba en un espacio cerrado. Entonces, quiere decir que la impresión digital me está llevando a un mundo de decoración. ¿Por qué? Justamente se empezó a elevar. En parte de pandemia, yo compré hasta el florero, o sea, literal, compré hasta el perico, ¿no? O sea, de repente estar encerrado y tener paredes blancas, tener esto, o sea, dije, tengo que cambiar. Y entonces me dediqué, cuadros, empecé a meterme en el mundo creativo, de qué cosas podía hacer solo en mi casa. Entonces, ahí, por ejemplo, hay elementos también bien importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el papel tapiz. El papel tapiz, las búsquedas en Google, nada más, que justamente hacia 2020 incrementaron el 31% de las búsquedas. 31%.
1% es bastante. Y justamente cuando hago el cierre y lo veo hacia 2021, en el primer mes de enero, febrero, marzo, y lo comparo contra año anterior, 20 a 21, se le ve un 45% de las búsquedas de papel tapiz. Aquel que venga la cabeza tapiz, entonces que me invita a comer, porque justamente ven lo que está haciendo. Esos son los indicadores que están saliendo. Entonces, a partir de ahí, vamos a hablar entonces de que hay elementos ya dentro de una industria de impresión que me están haciendo. Tengo la parte de medios, la parte de sustratos que tienen un crecimiento, más tengo una tendencia de un consumidor que me dice hacia dónde moverme. Y ya empecé a hablar de la parte de decoración, la parte de diseño de interiores. Justamente es esto, donde justamente empecé a marcarme la aguja de negocio. Ahora, la tecnología de impresión también es lo que está haciendo, es que hoy en día pueda imprimir prácticamente en cualquier lado. Hoy la tecnología digital me está ayudando a que pueda imprimir y sobre todo pueda comunicar, que pueda desarrollar, que pueda personalizar, que pueda hacer proyectos muy, muy en específico y que están ayudando a que justamente puedas incrementar la parte de negocio y justamente impulse a este sector. Entonces, la impresión digital llegó justamente a poder modificar ciertos procesos y que hoy en día puedas decir prácticamente todo es imprimible. Algo en Canon decimos es justamente eso. Pero digo, todo es imprimible. ¿Okay? ¿Por qué? Porque justamente la tecnología digital hoy me está ayudando a ir un poquito más allá. Entonces, ahora, ¿y cómo triunfo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pienso? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Y cómo lo vamos a hacer dentro de este segmento, por ejemplo, de decoración de interiores? Que ya vimos que hacia allá puedo ir, ¿no? Aquí está, perdón. Ok. Tengo que entender ahora ciertos segmentos. Cada negocio tiene su propia naturaleza y tiene sus propias variables y lo tengo que hacer muy bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos del lado derecho y entonces hablo primeramente de oficinas. Vamos a ver oficinas, ¿no? Entonces, oficinas, hay un elemento que dicen los directores de nivel, de cierto nivel senior, dicen o expresan que el tener sus oficinas de cierta forma incrementa la productividad. Sin más allá de ir de que todos estos elementos, obviamente en tema de señalización, ¿no? Por COVID, por ejemplo, y voy a aislar el tema COVID, sino me voy a un tema mucho más humano. Y es justamente eso, me dice que en tema de oficinas, la gente es mucho más productiva cuando tiene espacios. ¿Alguien ha visto esas imágenes, por ejemplo, de Google, ¿no? Donde sus oficinas de Google son de como resbaladillas, como cosas así, son muy coloridas y cosas así? Pues en verdad son eso. Así existen. ¿Por qué? Porque justamente tienen esa esencia. ¿Para qué? Para que la gente que está trabajando se sienta muy cómodo y se sienta más productiva. Una gente productiva, pues obviamente es una gente feliz, literal, ¿no? Entonces, las oficinas es lo que está sucediendo. Ahora, en la parte de hotelería, por ejemplo. La parte de hotelería, tú cuando vas, tuve una experiencia no hace mucho tiempo, no voy a decir el nombre del hotel, pero justamente fue un hotel de visita. Y entonces el hotel tenía una esencia de que se sentía como medio viejón, ¿no? No tenía, a nivel de decoración, se sentía muy apagado, ¿no? Y no es que no se sintiera, no es que fuera, no le hubieran dado mantenimiento. Es que justamente yo había ido a ese hotel, había ya ido un año antes y me encontré exactamente con lo mismo. No había una experiencia, no había nada, no había elementos creativos. Entonces, lamentablemente, no voy a poner otra vez mis vacaciones en el mismo hotel, ¿no? ¿Por qué? Porque la selección de los hoteles justamente se hacen a través de una combinación de cómo me gustan los aspectos, cómo está visualizado, cómo se ve bonito, ¿no? Entonces, esos elementos son súper importantes hasta para que alguien vuelva a visitarte nuevamente. Entonces, ese segmento de la hotelería justamente es clave, pero aquí el reto es que justamente los diseñadores tienen que saber integrar ese balance que tienes entre un tema muy funcional, pero un tema de diseño. Luego me voy a mover a la parte de in-store, que es lo que justamente también el mundo del retail, todo el mundo dice es que en digital ya todo el mundo va a cambiar. No, el mundo del retail también está incrementando. ¿Por qué? Porque también van a tener que elevar su experiencia de compra, van a tener que integrarse de otras formas con las marcas. Y por último tenemos, por ejemplo, el lado de residencial.
En residencial hablaba, ¿no? Yo también me dediqué y justamente empecé a imprimir, ¿no? En un equipo, obviamente Canon, ¿no? Donde justamente imprimí unos cuadros y los mandé a montar. Y entonces empecé a hacer decoración dentro de mi casa. Pero hay compañías que justamente se dedican a esto, ¿no? A hacer decoración en hoteles, a hacer decoración digital, donde compras tus cuadros y justamente los mandas en este tipo de modelos de negocio digitales. Entonces, esos son los 4 elementos. Hay que entender, cada segmento tiene su propia complejidad, por llamarlo así, y su reto para poder entonces ver cómo yo me voy a mover. Entonces, este cuadro a mí me encanta porque es como una habitación en donde veo todos los elementos que son imprimibles. Por eso digo, todo es imprimible. Vemos el piso se puede imprimir, Floor Graphic, ¿no? Tenemos la parte de telas, sublimación. Me puedo ir a la parte de los muros, ¿no? Lo puedo hacer con tapiz, lo puedo hacer con vinil. Hoy existe la tecnología 2.5D para hacer texturizados. Entonces es una pared con cierta textura, ¿no? Puedo hacer juegos, ¿no? Con elementos de decoración, más allá de un cuadro o un póster. Entonces, cuando yo volteo este tipo de imágenes, dije, claro, todo es imprimible. En mi cabeza empezó a suceder. Entonces hoy en día cuando voy a un lado digo, aquí se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto, porque es un juego de cosas y elementos que hoy puedo llevar. Pero eso es bien importante que hoy yo lo pueda tener justamente en la cabeza. Ahora, vamos a cerrar y vamos a hacer, hay 5 puntos súper importantes y que quisiera compartir con ustedes ya para ir cerrando. ¿Qué es lo que, cómo triunfar o cómo hacerlo dentro de esta industria? El primer punto es justamente observación. Hablamos de tendencias, analicen hacia dónde se están moviendo, cuál es la cantidad de posibles materiales, cómo los puedo combinar con las tecnologías que hoy tengo y cómo puedo hacer esa fusión de negocio y creativa para poder hacer un entregable y responder a una necesidad de un cliente y cómo lo voy a hacer a través de mi tecnología digital. Otro segundo elemento, por ejemplo, ¿no? Es siempre estarse fijando, siempre estar innovando, siempre tener elementos de decir, ok, ¿hacia dónde se está moviendo la tendencia del color? Pantone, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un color todos los años que son el que se pone como de moda, ¿no? ¿Cuáles son ese color? ¿Cuáles son la tendencia y gusto del consumidor en la industria que yo me encuentre para poder ser muchísimo más efectivo? Número 3, por ejemplo, ¿no? Hay que considerar justamente que para tener un balance en una empresa, obviamente siempre tiene necesidades. Y este cuadro donde hicimos que había cuatro la parte de oficinas, la parte del retail, la parte de corporativos que es oficina, la parte de residencial, justamente lo que hace es decir, aunque son esas las generales, cada negocio tiene su propia variable. Entonces tengo que entender cuál es la barrera de negocio y cómo entonces la voy a poder lograr y cómo la voy a poder superar, ¿no? Y para eso, justamente para esos elementos, obviamente sé que hay un tema también de una capacidad, ¿no? Es justamente, si ya entendí cuáles son las tendencias actuales, es también ver, obviamente hasta un tema de talento, ¿no? Internamente, ¿cómo lo voy a lograr? Mi creativo, aquí es donde digo, el mundo de la creatividad, el mundo de los diseñadores, el mundo del diseño, que me encanta, justamente es cómo lo voy a llevar a la parte también de negocio. Cómo lo voy a hacer también con lo que hoy tengo, ¿no? O cómo voy a crecer de la mano. Yo siempre he dicho, el mundo del impresor y el mundo el mundo creativo, en verdad tienen que ir, o sea, yo no iría a una junta sin mi creativo, ¿no? Porque justamente es el que me va a ayudar exactamente para decir, ¿sabes qué? Este tipo de negocio se puede enfocar de esta forma, porque estos son los colores. Usted ha visto, señor cliente, este tipo de elementos, ¿no? La parte creativa es fundamental y ahorita me está tomando muchísimo relevancia por esos elementos que estábamos hablando, ¿no? Porque un creativo conoce justamente la visión de hacia dónde se está moviendo, ¿no? Cuáles son los elementos que están hoy en día como mucho más en boga o que van a venir en innovación. Entonces, ahí puede haber una mancuerna muy interesante. Y no solo en la parte de diseño, llámese diseño visual, hasta diseño industrial también. Oh, entonces, ahí es también donde también cierras esta pinza, ¿no? Entonces, esos elementos se vuelven muy padres. Y la última, y creo que es de las más importantes, es exactamente, ¿no? No estás solo. Siempre digo, yo en Canon, la verdad es que a nosotros nos encanta escuchar. Ahí me llegan de repente, me mandan mails, me mandan de repente ya me hacen llamadas. Y me encanta justamente
me encanta estar de la mano con todos ustedes en proyectos, ¿no? En Canon tenemos un lema y decimos, nosotros nunca decimos que no, más bien te acompañamos cómo hacerlo, ¿no? Cómo lo podemos resolver a nivel creativo, a nivel de innovación, hacia dónde te estás moviendo, dónde están este tipo de documentos donde tú puedes encontrar una oportunidad de negocio. Entonces, yo siempre he dicho, nunca se sientan solos, siempre hay que levantar la mano y siempre deciros, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, en Canon justamente hacemos esta parte para que poderlos acompañar dentro de un proceso no solo de negocio, sino también en un proceso hasta estratégico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ciertos clientes que llegan con retos y nos dicen, hoy me quiero dedicar a esto, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a ver con los recursos que tenemos, no solo locales, sino globales, para ver cómo podemos llevar a cabo y cómo hacemos el no, lo llevamos al sí, ¿ok? Entonces, eso sería prácticamente todo, ¿no? Los dejo con un pequeño un videíto justamente para que vean exactamente lo que hacemos aquí en Canon. Y muchísimas gracias a todos por su tiempo, en verdad. Si hay dudas, si hay preguntas, tenemos una serie todavía, una ronda y tenemos unos minutos todavía. Todos 5 minutos. Todavía tenemos por si alguien tiene alguna pregunta o si alguien se gusta acercar. Acá justamente están nuestras redes sociales. Márquenme, comuníquense, pónganse en contacto y con todo gusto siempre los vamos a apoyar para poder tener un proyecto mejor.